Muy buenos días para todos. Mi nombre es Silvio David Pajoy Arias y en esta oportunidad voy a hacer una reflexión acerca de unos aportes que da Hugo Cerda en su libro Los elementos de la investigación. Bien, para empezar, en el libro Los elementos de la investigación de Hugo Cerda Gutiérrez se establece una propuesta de recolección y análisis de la información en un proceso investigativo. Y a continuación expondré en dos macroestructuras los componentes de la observación y la entrevista. Uno de los instrumentos más utilizados dentro de cualquier investigación son para recopilación de datos, son la observación, la recopilación o investigación documental, entrevistas, cuestionarios y encuestas. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la observación. La observación tiene unos elementos básicos y también pues viene clasificada en diferentes tipos, ¿no? En este caso, Hugo Cerda nos da unos aportes diciendo que la observación, los elementos básicos que conforman la observación es el sujeto, el objeto, los medios, los instrumentos y el marco teórico. Y por otro lado también hay unos tipos de observación, la no participante directa, participante, individual y por grupos. Dentro de esta observación voy a explicar esas cuatro estructuras que él nos manifiesta muy claramente, que son la sistemática y estructurada, la participante, la no sistemática o inestructurada y la etnográfica. Bien, partiendo también de que la observación es quizás uno de los elementos más utilizados y antiguos debido a su facilidad para tabular la información, y es que el hecho de observar es básicamente detenernos fijamente a detallar algo. En este caso, la observación sistemática y estructurada va más hacia un enfoque o un tipo cualitativo, la cual busca una objetividad en el objeto de estudio, ¿sí?, por medio de unas escalas variantes. Eso quiere decir que al ser sistemática y estructurada, va a tener cierto orden y va a seguir unos pasos reguladamente, ¿no? Como segundo, tenemos la observación participante, que esta ya es más natural o en algunos casos también artificial, y es llamada participante porque ya el observador, el investigador, se involucra con las personas a las cuales está observando, con la comunidad a la cual está observando, y entonces dentro de eso ya van a surgir más interrogantes, ¿no? De cuándo, dónde, y este registro él lo va a hacer ya con diferentes instrumentos como el diario de campo, mapas, dispositivos mecánicos como pues grabadora para grabar ciertos datos, cuadernos de trabajo, cuadernos de notas, que son de mucha ayuda. Entonces en esta observación es porque es participante porque el investigador se involucra como tal, ¿no? Entonces va a tener unos roles específicos, si es que se involucra totalmente o parcialmente. Pero aquí se debe tener en cuenta pues que al involucrarse él no debe tener como una direccionar la observación, ¿no? Sino que solamente entra a ser un participante más sin direccionar el comportamiento de las personas. En esa siguiente observación del tipo de no sistemática o inestructurada, esto es diferente a las dos anteriores porque ya esta se efectúa de manera abierta y sin ningún instrumento. Teniendo en cuenta los aspectos de los participantes, el ambiente, el objetivo, el comportamiento, el tiempo, ¿sí?, la frecuencia y duración. Se hace un poco más, esta pues no es tan usual usarla, pero hay personas que la usan. Sin embargo, se hace más difícil a la hora de tabular información debido a que no está utilizando ningún instrumento. Entonces, para la hora de tabular la información o de recopilar los datos, cuando ya se realice a la finalizar de la observación, pues va a ser un poco más complicado pues para el observador. Y por último, está la etnográfica, ya que busca registrar a partir de un escenario físico, las características de este, la ubicación espacial, la secuencia de sucesos, las interacciones y reacciones. Estaba muy relacionada con la participante debido a que
también el observador o investigador se involucra, ¿no? Y al igual que las otras, va sin una hipótesis previa para no generar un prejuicio o que el observador pueda, eh, por decirlo así, como involucrarse e inducir ciertos juicios de valor sin antes haber pues estado como tal en la observación. Claramente estos no son los únicos tipos de investigación que hay, ¿no? Hay otros, dependiendo también desde la rama que se estudien. Por ejemplo, la psicología tiene diferentes métodos tiene diferentes tipos de observación. Al igual que, pues en este caso se asemejan mucho, pero pues se utilizan diferentes instrumentos o diferentes variantes a los que acabo de explicar. A continuación, otro de los instrumentos que se utiliza dentro de la investigación, según los elementos que nos da, los aportes que nos da Hugo Cerda, es la entrevista, la cual está resumida en que es una conversación entre dos personas, en las cuales está el entrevistador y el entrevistado. Entonces, esta entrevista tiene unos aspectos básicos, los cuales son la técnica que se utiliza, los principios directivos, cómo realizar las preguntas, y pues también tiene unas ventajas y desventajas. La entrevista pues es también algo muy utilizado dentro de la investigación cualitativa por los investigadores cualitativos. Y dentro de este primer aspecto básico, que es la técnica, pues se recomienda primero, pues no es solamente hacer preguntas por hacerlas, sino que hacer preguntas con un fin específico, ¿no? El cual van a ir direccionadas pues a la investigación que se está realizando. Entonces se recomienda pues inicialmente tener un contacto, ¿sí? Tener los principios directivos, que es el segundo aspecto que se va a explicar más adelante. Tener una primera versión de preguntas, un borrador. De ese borrador que se saca de la versión de preguntas, se pasa a una interfaz. Hay que tener en cuenta la entrevista, a qué población va dirigida, ¿sí? Porque todas las poblaciones pues son totalmente diferentes, el contexto en el cual vive esta población pues es totalmente diferente, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, tiene que tenerlo en cuenta el entrevistador. Estas preguntas que se realicen tienen que pasar por una validación de expertos, los cuales pues asegurarán si son convenientes o no. Después de esa validación, pues ya se continúa con la validación y elaboración. Y por último, pues ya a la aplicación como tal con la población que se ha escogido para la investigación. Dentro de esos principios directivos, que son básicamente el tipo de preguntas, es cómo hacerlas y a quién. Entonces aquí está dirigido a eso, se tiene que tener en cuenta en la primera versión de preguntas, ¿sí? Tener en cuenta básicamente el contexto y también la investigación que se está realizando, el tema de investigación que se ha escogido. Otro aspecto básico y muy importante es cómo realizar las preguntas. Muchas veces como en el proceso de investigación nos hacemos ese interrogante de cómo realizar las preguntas que sean adecuadas y que la pregunta nos proporcione la información que estamos buscando, ¿cierto? Entonces aquí nos da Hugo Cerda unas recomendaciones que como entrevistadores pues tenemos que ser amables y naturales, no ir a imponer algo. Es muy importante también para que la persona que está siendo entrevistada note como ese entusiasmo que nosotros tenemos por recibir esas respuestas correctamente, pues que memoricemos las preguntas para no estar viendo un papel a toda hora. Tener en cuenta también el orden de la entrevista, el tiempo, porque después va a ser pues más tedioso para como investigadores poder pasar esa información. Frases de transición que ayuden a que el entrevistado se sienta más cómodo dentro de la entrevista. Y esto es muy importante, no condicionar respuestas. Dejar que el entrevistado hable desde su conocimiento, desde lo que él pueda aportar, sin que nosotros condicionemos las respuestas, pues porque siempre como investigadores tenemos como ya una hipótesis o algo que nosotros creemos que es así, pero probablemente no lo sea. Entonces es muy importante no condicionar las respuestas. Y por último, como todo,
como todo elemento, la entrevista pues tiene unas ventajas y unas desventajas. Una de las ventajas es pues que al utilizar la entrevista vamos a tener una comunicación directa con la población y pues que es una herramienta flexible. Pero también una de las grandes desventajas es que pues, nos podemos topar con personas que tengan limitaciones de expresión o que quizás por alardear nos digan mentiras, entonces va a estropear esto la investigación, o podamos encontrar personas también que sean muy inseguras a la hora de hablar, entonces va a quedar corta. Puede que la entrevista con algunas personas sea una ventaja para nuestra investigación o también una desventaja. Y por último ya tenemos aquí los referentes bibliográficos, que fue del libro de Hugo Gutiérrez Cerda, de 1993, Los elementos de la investigación. Muchas gracias.